Bueno, la siguiente charla estará a cargo de Jorge Quiroa, de Cementos Progreso de Guatemala, quien nos hablará sobre la reducción del 70% en el costo de secado en la fabricación, en la molienda de cemento en molinos verticales. Por favor, Jorge. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Quiroa. Soy de Cementos Progreso, Planta San Miguel en Guatemala. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes la ponencia sobre la reducción de un 70% en el costo de secado en la fabricación de cemento en molinos verticales. El contenido de la presentación es el mismo que hemos tenido en todas las anteriores. Introducción, objetivos, antecedentes, descripción del proyecto, resultados y conclusiones. Introducción. En el año 2008 se inició el proceso de evaluación de las opciones para reducción de los costos de secado en los molinos verticales. Esto debido al incremento que hemos tenido en los combustibles fósiles durante los últimos años. Al tener ya claro qué era lo que necesitábamos, se hizo una evaluación de varias opciones, llegando al final a concluir que podíamos utilizar los gases de la enfriadora de clinker del horno 3 para el secado en nuestros molinos verticales. Teniendo ya claro nuestros objetivos en ese momento, que eran reducción de un 70% en los costos de secado en los molinos verticales de cemento, al sustituir los combustibles fósiles con el uso de gases calientes de la enfriadora, comenzamos este proyecto. ¿Por qué un 70% únicamente? Porque hay que tomar en cuenta los tiempos de mantenimiento del horno en los cuales no tendríamos gases para ser utilizados. Asimismo, aprovechar el calor residual de los gases de la enfriadora que antes salían al ambiente y no tenían ningún aprovechamiento. Nosotros estábamos consumiendo en este momento un galón de diésel o un galón de búnker por tonelada de cemento producida. Entonces, al hacer números desde el punto de vista ambiental, estábamos produciendo 10,000 toneladas de CO2 en el año. Entonces, aparte de que íbamos a bajar costos, también íbamos a trabajar de una forma más amigable con el ambiente. Vamos a hablar brevemente de los antecedentes de Planta San Miguel para que todos entendamos un poco más por qué era nuestra necesidad de bajar los costos en el secado. Planta San Miguel contaba con 2 hornos, la capacidad instalada de clinker eran 3,000 toneladas y en 1997 se decide montar la línea 3, que era un proyecto bastante grande. Se montó un horno FLS de 5 etapas con enfriadora CFG, un molino Atox de crudo y un molino OK 334 de cemento, que fue el primer molino vertical en su momento montado en Latinoamérica. Luego, en el año 2000, se monta el segundo molino vertical 334 con materiales de clinker y aditivos independientes. ¿A qué me refiero con independientes? Aquí les presento una mímica de cómo era el primer OK que montamos. Por el mismo sistema de alimentación ingresaban al molino la puzolana, yeso, caliza y el clinker. Pero nuestro clinker en ese momento era demasiado caliente. Los hornos 1 y 2 son de enfriadora de satélites y descargaban clinker arriba de 250 grados. Y nuestra puzolana muy húmeda. Esto hacía que la rotativa de ingreso de material al molino se atoraba constantemente al evaporarse el agua de la puzolana con el calor de nuestro clinker, provocándonos 3 paros por turno del molino. Cuando se montó el siguiente molino, se realizó esta modificación para que el clinker ingrese independiente por este lado, los aditivos por el otro y se unan hasta al ingresar al molino. Con esto logramos mejorar bastante la operación del molino, estabilizarla para poder comenzar la optimización del mismo.
Luego, en el año 2006, fue necesario modificar el generador de gases calientes para aumentar la capacidad del mismo de 100 galones por hora a 155 galones por hora. ¿Por qué fue necesario esto? Cuando el molino arrancó fue diseñado para 140 toneladas por hora y un factor clinker de 76. Pero conforme fuimos optimizando el molino, nuestra meta era llegar a un factor clinker de 59 y para ello íbamos a incrementar la cantidad de puzolana utilizada en el molino. La puzolana que teníamos en ese entonces se encontraba dentro de planta y tenía una humedad de 7 a 10%. Actualmente tenemos que llevar la puzolana de un terreno cercano y la humedad en invierno puede llegar a valores hasta de 23%, lo cual disminuía enormemente el rendimiento del molino por falta de capacidad de secado. Aquí presento esta gráfica que nos puede ser bastante representativa de cómo se comportaba el molino. En el año 2000 teníamos un factor clinker de 76.7 y una producción de 124 toneladas por hora en el molino. Conforme fuimos bajando el factor clinker y logramos mejorar el rendimiento del mismo, íbamos muy bien hasta que en el año 2008 vimos una disminución en la producción al llegar a un factor de 59.6. En ese momento comenzamos a modificar el generador de gases para aumentar la capacidad del mismo y de esa forma lograr ganar más rendimiento, ya con un factor clinker de 59.1. Esto debido a que, como comenté anteriormente, el uso de las puzolanas. Esta gráfica es clave en el tema. En el 2005 utilizábamos 0.3 galones de diésel por tonelada producida. Conforme fuimos bajando el factor clinker y aumentó la humedad de la puzolana, fuimos incrementando el uso de combustibles. En el 2009 llegamos a tener un 0.88 galones de combustibles fósiles por tonelada y aquí comenzamos a introducir el búnker. Como primer paso dijimos, bueno, cambiemos nuestro generador de gases de diésel a búnker, ya que el búnker es un poco más barato en Guatemala. Pero ese era el primer paso mientras lográbamos la aprobación del nuevo proyecto, que era ya utilizar los gases calientes. En el 2012, ya cuando entró el proyecto de gases calientes, volvimos a regresar a 0.3 galones por tonelada, de los cuales la mayoría fue búnker. Y de lo que va en el 2013, vamos en 0.14. ¿Por qué en el 2013 vamos en 0.14? Porque no ha pasado todavía el mantenimiento del horno 3, que cuando pare el horno esto se nos va a incrementar más o menos al mismo valor. Luego, en el 2008, como comenté anteriormente, hicimos los cambios de diésel a búnker. Este es nuestro generador de gases que venía trabajando con diésel y lo hicimos una modificación con un intercambiador de calor para poder meter búnker en el generador y de esta forma comenzar a bajar nuestros costos. En el 2009 se presenta el proyecto de inversión y fue aprobado por junta directiva para comenzar la selección del mismo. Cuando presentamos el proyecto ante junta directiva teníamos estos números. En el año producimos 1.7 millones de toneladas de cemento UGC, que es el uso general de la construcción, que es un cemento 4000 PSI, de los cuales en el Molino 3 la planificación de la producción decía que íbamos a hacer 697,000 toneladas. Cuando le presentamos a junta directiva este proyecto para ser aprobado, el costo del galón de diésel era de $2.5 y el de búnker de $2. Con estos números, el proyecto se pagaba en 3.5 años y nos urgía comenzar a montarlo porque teníamos una perspectiva de que el combustible fósil iba a seguir creciendo en los siguientes años su costo. Luego, en el 2011, cuando ya fue terminado el proyecto y arrancó en el 2012, el galón de diésel ya en Guatemala costaba $3.8. O sea, se incrementó mucho más de lo que teníamos en el plan anterior. Podemos ver aquí
que para el 2011 esperábamos que fuera por 2.7 con la tasa de crecimiento que llevaba en este momento y 2.16 el búnker. Pero el valor real por la crisis económica llegó a 3.7 el diésel y a 3.61 el búnker. Bajo esta nueva perspectiva, el proyecto se pagaba en mucho menor tiempo, como lo vamos a ver más adelante. En el 2012, el molino produjo 903,000 toneladas, que si no hubiéramos usado búnker, si hubiéramos usado búnker en el 2012, hubiéramos gastado 4.5 más o menos millones de dólares en secado en el molino, y lo real fueron 903,000 dólares. El ahorro fue de 3.5 millones de dólares en el primer año. Al tener ya este valor, decidimos montar el mismo sistema para el siguiente molino. Actualmente ya este año estamos en los 2 molinos con gases de la enfriadora. El balance térmico que se hizo del horno y del molino nos da que aguanta para los 2 molinos siempre y cuando la humedad no pase de 17%. Entonces, en el invierno vamos a tener que meter un poco de combustibles fósiles para poder mantener el rendimiento del molino. Luego, en el 2010, se hizo una evaluación con varias propuestas de varios proveedores y se decidió seleccionar la propuesta de FL Smith. Tuvimos un apoyo bastante grande de ellos para montar el proyecto. Se hizo en el tiempo previsto y luego en el 2011 se realizó el proyecto. Este es un layout de cómo está actualmente. Aquí tenemos el horno 3, salen los gases hacia un pequeño cicloncito que tiene una esclusa en la parte de abajo para que el polvo que todavía lleven los gases regresen a la cadena del horno, y luego tenemos un booster fan que manda los gases hacia el molino. ¿Qué era lo que teníamos antes de empezar el proyecto? Teníamos la enfriadora del horno 3, que los gases calientes salían a un enfriador aire-aire, luego el filtro y el ventilador del filtro que se mantenía trabajando a su máxima capacidad. Y del otro lado teníamos los 2 molinos verticales trabajando con un generador de gases calientes, ya fuese con diésel o con búnker, para mantener el secado del mismo. El proyecto consistía básicamente en esto: jalar los gases en este punto hacia un cicloncito, como expliqué anteriormente, para devolver aquí el polvo que todavía puede llevar. Luego este booster fan trabaja en automático con la temperatura de salida del molino para manejar los gases hacia los 2 molinos. En este punto tuvimos que tener un involucramiento bastante grande en planta, el departamento de procesos, el gerente del horno 3, el encargado de los molinos, ya que es muy importante que exista comunicación en la sala de control. Si el operador de cementos jala demasiados gases sin ponerse de acuerdo con el operador del horno, puede afectar la presión del cabezal del horno y eso puede darnos problemas. O puede dejar sin oxígeno la enfriadora, que también puede provocar alguna formación de algún muñeco o algo por el estilo. Entonces es muy importante que estén de acuerdo ellos. Y se hizo un procedimiento bastante detallado del tema, se capacitó a nuestra gente y no hemos tenido ningún problema en la operación del sistema. Aquí presento algunas fotografías para que se den una idea de cómo está el sistema. Aquí está el enfriador aire-aire, vienen los gases de la enfriadora hacia el enfriador. Luego de aquí jalamos los gases para el cicloncito. Aquí hay una foto del ciclón con su rotativa en la parte de abajo para descargar el polvo. Aquí se puede observar mejor el booster fan, que es el que manda los gases hacia el molino. Esta es la tubería que va hacia los 2 molinos ahora. Este es el molino 3 y este es el molino 4, donde estamos enviando los gases. La interconexión entró a la par de donde estaba la interconexión que teníamos con el generador de gases. Están bastante pegados los dos y este es como entran los gases para distribuirse dentro del molino. Resultados obtenidos, como los dije anteriormente. El equipo inicial costó 3.64 millones.
El ahorro en el primer año fue de 3.5. Si le quitamos la depreciación que se exige en el país, quitaríamos $500,000 por depreciación. Luego tenemos gastos de mantenimiento que serían $250,000, aunque en el primer año no tuvimos estos gastos porque el mantenimiento está programado hasta para el siguiente año. En total serían 3 millones, 2.65 millones de ahorro. Bajo esta premisa, el proyecto se pagó en 1.4 años, de 3.4 que era el plan inicial. La verdad ha sido un muy buen proyecto que nos ha ayudado bastante. ¿A qué se debe que se pagó en menos tiempo? El incremento en los costos de los combustibles. ¿Tenemos oportunidades de mejora? Sí tenemos oportunidades de mejora. Actualmente este proyecto está consumiendo 2 kilovatios por tonelada, que no estaban en los números iniciales, pero es porque no estábamos optimizando el uso de los gases. Ahorita que ya entramos con los 2 molinos, el ventilador del filtro ya bajó su potencia a un 10%, los ventiladores del enfriador aire-aire se mantienen parados y con eso estamos logrando bajar estos 2 kilovatios que en el primer año no lo logramos por tener solo un molino. Entonces, la verdad, este es el ahorro que tenemos que mejorar todavía para este año, esperando alcanzar un total de $5 millones trabajando con los 2 molinos para este año. ¿Por qué 5 millones y no el doble? 5 millones porque el otro molino fabrica los otros tipos de cemento que no utilizan gases, que son un cemento tipo 1, que en Guatemala un tipo 1 es solo clinker y yeso, y un cemento intermedio que nada más lleva un 10% de puzolana. Entonces tenemos destinado un molino para producir la mayoría del cemento especial y solo el molino 3 produce un 80% del UGC y solo un 20% va a producir el otro molino, pero en este momento se espera este ahorro para el siguiente año. Conclusión, yo creo que ya la he repetido varias veces, derivado al incremento al precio internacional del combustible y el desarrollo de innovaciones modernas para producción de cemento en el proceso. Este tipo de iniciativas de utilizar los gases de la enfriadora de clinker es una solución efectiva, tanto económicamente como con el medio ambiente, que creo que es lo más importante en estos momentos. Para terminar, quiero presentarles un granito de oro. Cementos Progreso es una empresa que trabaja mucho en motivar a su personal. Todos los años hay un concurso. La empresa dice que todos ponemos nuestro granito de arena para que la empresa crezca, pero que hay granitos que no son de arena, sino que son de oro por el valor económico que le ha aportado a la empresa. Se hace un concurso entre los proyectos de toda la corporación y con este proyecto el año pasado logramos ganar el primer lugar, que es el Granito de Oro 2012 de Cementos Progreso. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge.